tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23 y contamos con la presencia de un gran invitado a quien pasamos a presentar. Hablamos del periodista Mariano del Mazo, que nació el 4 de junio de 1965, escribe sobre música popular desde hace 25 años, realizó guiones, entrevistas y especiales en programas de televisión y además escribió una biografía de Sandro, además del libro que viene a presentar sobre Los Redondos de Ricota. Conduce los programas de radio Flores Negras y La Hora de los Magos y fue distinguido con el Premio Conex. Y compartimos una frase: muchos vislumbraban en las letras del Indio destellos de un vacío abismal, una filosofía de la desesperación, una ideología donde cabía el cinismo y el placer y también una decadencia. Esta frase corresponde al libro que realizó junto a Pablo Perantuono, Fuimos Reyes sobre los Redondos. Bueno, muchas gracias, Mariano, ante todo por estar en Hipertexto. Juan Pablo, un placer estar acá, en serio. Pensaba, ¿sabés qué? Sobre todo, qué duda o qué enigma con respecto a la figura, ¿no?, de Patricio Rey podía llegar a tener para encarar junto a Pablo la realización de este libro, porque es, bueno, muy exhaustivo, muchos datos, pero digo, ¿cuál fue el puntapié inicial para hacerlo? Es que la banda es un gran enigma, ¿eh? Siempre ha sido un gran enigma, el misterio está muy presente en la historia de Patricio Rey y sus Redondos de Ricota. Partió de una necesidad de leer un libro que no existía. Y partió un poco antes en una situación casi de admiración, ¿no? Tanto Pablo como yo fuimos seguidores de la banda, no fans, pero sí de seguirlos en distintas épocas, yo más en los primeros 80s y Pablo más hacia los 90. Entonces también, se complementaron. Claro, nos complementamos y como eran dos miradas de dos bandas completamente distintas, porque una fue bien diferente a la otra, la de los 80s, digamos, hasta la muerte de Bulacio, que fue cuando despuntaban los 90, fue una banda, y la de los 90 fue otra banda, estéticamente, comercialmente y también en cuanto a la cantidad de público que lo seguía. A eso iba, también fue cambiando el público, ¿no? Fue teniendo... Sí. ¿Cómo lo podrías sintetizar, digamos? Muy fácil. En un momento era muy parecido el perfil socioeconómico, cultural de los que estaban arriba del escenario y los que estaban abajo. Y en otro momento era abismal la diferencia, abismal. Y en el medio no hubo un plan demagógico. Cuando lo seguía gente, hay una frase del Indio muy linda que decía los pibes de los barrios desangelados, ¿no? Toda la gran masa que lo siguió, sobre todo a partir de los años 90. No es que los Redonditos de Ricota cambiaron el mensaje, cambiaron los textos de las canciones, se simplificaron o empezaron a aplicar algún tipo de populismo. No, era una gente que se vestía como lo que son, burgueses de una clase media más o menos ilustrada, platense, y abajo los excluidos sobre todo del segundo periodo menemista. Bien, hablabas del enigma, ¿no? Y pensaba en la figura. Hay un momento del libro muy interesante que habla de que el Indio trabajaba en un hogar de niños, en Ramón Falcón, y como que uno de los chicos lo descubre, dicen, pero vos sos el que está cantando. Y hablás de la figura de Batman, ¿no? Como las dos caras de los superhéroes, digamos. Qué bárbaro el enigma que genera, bueno, la banda en general, pero el Indio en particular, me parece que tiene como... Y previo al Indio, la creación de Patricio Rey, ¿no? Esa criatura fantástica, que es un ente que ahora ya pasó el tiempo, pero en los comienzos... Se tenía dudas en un momento. ¿Quién es Patricio Rey? Claro, claro. ¿Es el que canta? ¿Es el que hace los monólogos? No se sabía. Eso fue una creación genial. Hay entrevistas en las cuales el Indio hablaba de Patricio Rey como de alguien que existía, y decía, bueno, la verdad que Patricio Rey opina que tenemos que hacer tal cosa. Hablaba como Patricio Rey, alguien real. De algún modo el misterio del Indio también proviene de esa creación. Alguien que aparece poco, alguien que no... Cuando apareció por televisión en Crónica TV, en Olavarría, un montón de gente se sorprendió a ver que ese pelado hablaba y tenía un discurso florido y hablaba muy bien y hablaba casi como un profesor de una universidad. Pero sí, el misterio recorre toda la historia de la banda, no solo por el Indio, me parece que hay muchos condimentos. Sí, bueno, recién hablamos de la figura de la Negra Poli, ¿no? Y también es la figura de la Negra Poli, literaria, ¿no? Alguien que manejó
millones de pesos sin tener ni siquiera fax, en la época que el fax era la herramienta de comunicación, y ahora no tiene mail, no tiene celular ahora. Alguien que con un pasado muy raro, con una muerte en el medio que no quedó muy clara. La negra Poli tuvo un hijo siendo muy joven, que después fue uno de los que más trabajó con la banda en cuanto a todos los sistemas operativos y la seguridad, Claudio Cuartero, Sí, que hoy sí. también toca en la banda de Sky, su padrastro de algún modo. El Indio Solari, que hasta el 88, mientras Cerati andaban hospedándose en hoteles de 5 estrellas, o Charlie andaba en una limusina, trabajaba, como vos decías, Juan Pablo, en un hogar de niños, y ya tenían 3 discos, los Redemptor Records, y ya movían cierta cantidad de gente. Él recién se fue, renunció del hogar, cuando estaba seguro que se podía ganar la vida con el rock and roll. O sea, fue una decisión que les costó tomar y mucho, parece mentira, ¿no? Pero Le costó sí. muchísimo. Y ahí conoce a Virginia, además, que era la bibliotecaria. Ahí, claro, a Virginia, la que fue la madre de su Sí. hijo, que lo tuvo muy grande a los 50 años, la conoció ahí en el hogar. Y todo eso la hace que sea una banda totalmente atípica, pero no solamente atípica para el rock argentino, sino también atípica en el mundo. En el mundo. Porque lo que después ocurrió es realmente muy singular. Tanta masividad de una banda que nunca apareció en televisión. Hay una idea muy interesante que recorre, te diría, casi todo el libro, y que es que dentro del rock nacional hay como ciertas relaciones de semejanza, de igualdad que uno podría mantener entre las bandas de acá con bandas o solistas, ¿no? Sí, de sí. otras partes del mundo. Y que Los Redondos es la excepción. Es una excepción, sí. Como que no tiene un equivalente afuera, Sí, digamos. no hay un ADN que uno pueda definir claramente. Uno puede decir... Sí, hay obviamente referencias. Sí, pero la verdad que fue una combinación de muchas influencias en todo caso. O sea, nadie sale de un repollo, pero nada cultural sale de un repollo. Claro. Pero no es fácil reconocer. Lo que hay que decir que, a diferencia de gran parte del rock que asomó, sobre todo en la década del 80, ellos venían eran un poco mayores que la generación de Soda Stereo, Sí. de los Twists o incluso de Sumo. Ellos salen de La Plata y ellos tienen una cultura totalmente fraguada en los 70s. Y La Plata en los 70s era un sitio en el cual era el foro universitario con toda la presencia de muchos chicos del interior que de pronto tenían sus primeras experiencias viviendo solos ahí en La Plata, y se iba renovando constantemente. La contracultura hippie, que también era fuerte. Bueno, entonces en ellos se dio algo que en Buenos Aires iba por caminos paralelos, que era la lucha armada o el compromiso político fuerte y la contracultura, digamos, hippie o alternativa. Sí. Siempre fueron por caminos separados. Incluso Andrés Calamaro dice algo que a mí me parece muy interesante, que ser joven y rockero en los 70s a muchos lo salvó de desaparecer. No hay prácticamente rockero desaparecido. Bueno, esa era la otra idea que te quería consultar, ¿no? Que se habla, claro, que mucho a los militares aparentemente no les generaba problema. Ahora, hay algunas excepciones, me parece, que dan vueltas en el libro inclusive, ¿no? Es que en La Plata era diferente. Ahí voy. Era eso, era un escenario completamente distinto. Lo que distinto. pasa es que Pepe Fenton, que fue el primer bajista, era militante de la JP. Claro, con lo cual no era solo por la música, otra vez, digamos. Claro, el Indio Solari estaba interesado, pertenecía a una suerte de izquierda anarquista. De hecho, nosotros contamos una historia que ocurre en una reunión de partidarios de Silo, el siloísmo, sí. que en su momento, ahora ese partido humanista es más inofensivo que Heidi. Pero antes era... Pero antes estaba tomado como algo raro, que nadie entendía bien. Casi sectario, ¿no? Casi sectario, era como una secta. Y bueno, el Indio le interesó el mensaje de Silo, pero no se bancó justamente su parte más blanda, y él estaba más cerca de poner una bomba que de una cosa más pacífica. Es decir, Poli dormía en una pensión que llamaban La Trosquera, porque era un lugar donde iban muchos trotskistas, y después gente del ERP que después secuestraron al padre de quien iba a ser su compañero toda la vida. Es decir, hay como una trama
muy interesante, como lo es la década del 70, ¿no? No solo en La Plata, sino también en toda la Argentina. Pero ellos, como banda de rock and roll, en eso fueron distintivos. Tuvieron que escapar, tuvieron un periodo muy clandestino. De hecho, Paul y Sky se van a trabajar a Salta. Sí. El Indio medio que se refugia en Valera del Mar y administra un hotel, un hostal. Se queda todo el invierno escribiendo guiones de películas y bebiendo whisky, mientras estaba como escondido. Y ahí escribe Mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Y ahí escribe Mejor no hablar de ciertas cosas, que después grabó Luca Prodan para Sumo. Escúchame, hablando de Luca, justamente, la relación, ¿no? con Sumo también es muy fuerte. Primero por la buena onda que hay en cierto momento, y después otra vez por cierta transformación que hay, sobre todo en el público de Los Redondos, tras la muerte de Luca. Sí, tanto Luca como el Indio Solari y también Sky y Poli eran gente con mucha cultura, una cultura superior a la de la media. Eso los unía, decís. Eso los unía, sí. Podían conversar de Heidegger, de rock progresivo, de New Wave y de muchos temas. Luca era un tipo muy culto y el Indio es cultísimo. La verdad es un tipo que se ha formado solo, pero ahora hace poco hubo una muestra en la Biblioteca Nacional que el tipo daba cuenta de sus lecturas y más allá de que yo tengo muchas cosas para cuestionarle al Indio por muchos motivos, la verdad que su biblioteca es la biblioteca de alguien que se hizo a sí mismo leyendo mucha literatura estadounidense, mucho beatnik, mucha literatura beatnik, mucho cómic, un artista. Entonces había como una empatía, si se quiere, intelectual. Lo que no se bancaba mucho los Redonditos de Ricota y sobre todo el Indio era el descontrol de Luca. Un par de veces subió a tocar con Los Redondos y en una francamente muy mal estado, el último año de Luca, en el 87, y al Indio la verdad que no le gustó eso. Y curiosamente muchos de los fanáticos de Sumo, una vez que muere Luca y se disuelve Sumo, que en realidad Sumo se atomiza, porque de ahí salen divididos y las pelotas. Sin embargo, muchos se fueron tomaron la figura de Los Redondos como algo así como el consuelo, ¿no? No está más Sumo, bueno, vamos. Y ahí empezó un crecimiento también muy notorio de público. Y casualmente o no, el Indio, que siempre fue calvo, pero que se dejaba cierta pelusa y usaba unos bigotes muy poderosos, que a mí me hace más acordar a su amigo Aníbal Fernández, se afeita el bigote y se empieza a rasurar también la pelada y queda como el pelado del rock nacional. Esto que digo parece una estupidez, no lo es, porque el pelo en el rock siempre fue muy importante. Si vos pensás en los Beatles, en los Stones... y acá. Claro. Y acá también, pero digamos, es importante para el ser humano en general, pero digo... En la música tiene un significado, en el rock tiene un significado. Claro, tiene un sinónimo... Bueno, Luca inaugura al pelado, después sigue el Indio y después se quiso acercar en un momento Gustavo Cordera de Verosity y no le dio. Eso al margen, pero... igual ustedes marcan que es algo muy auténtico también ese traspaso que hubo del público. Sí, ¿no? Fue genuino, no fue manipulado por los Redonditos, fue algo natural. De eso también lo opina Ricardo Mollo. Sí. De todos modos es muy diferente Sumo, era muy diferente Sumo a los Redonditos Ricota. Los Redonditos Ricota siempre tuvieron algo, sobre todo en esos años formativos, los 80s, una cosa medio de izquierda, un poquito más intelectual, los textos. Qué bueno que estamos en un espacio que tiene que ver con la literatura, porque la verdad que los textos del Indio, como pocos, creo yo, por momentos alcanzan un nivel literario. Te pueden gustar o no, pero yo creo que hay 3 grandes poetas en el rock argentino, y voy a sacar a uno que lo admiro muchísimo, pero es otra cosa, que son Spinetta, Miguel Abuelo y el Indio Solari. ¿A quién sacaste? Javier Martínez. Y también hay una muestra en la Biblioteca Nacional. Sí. Y Charlie, bueno, pero digamos, a nivel poesía un poquito más volada, hermética, con multisignificados, me parece que los 3 son 3 letristas que resisten la lectura más allá de la música. Y también, bueno, es otra constante en el libro que todos hablan de cómo costaba hacer encastrar, digamos, las letras en la música, ¿no? Porque es muy complicado también. Hay algunas letras que son... Sí, eso dice Willy Crook. Y porque lo que pasa es que el Indio fue aprendiendo. Claro. Como todos fueron aprendiendo. La música popular es un género que se aprende de cara al público.
Sí, sí. El aprendizaje siempre es con público que te está escuchando. Totalmente. Una de las, me parece, ¿no?, de las más fuertes razones de la inserción tan fuerte de la banda en, digamos, en lo que es el imaginario colectivo, porque tiene eso Los Redondos, ¿no? Son esas bandas que directamente entraron de lleno en las mentes de las personas. Parece que tiene que ver con razones extramusicales y también queda claro en el libro. Esta cosa de troupe que tenían, ¿no?, casi circense, combinás en bolas en los recitales. Sí, sí, sí. La figura de Enrique Sims, que estuvo en este programa con los monólogos. Claro. Y vos empezaste en Cerdos y Peces también. Sí, o sí, sea, yo hice mis primeros cómo pininos. todo se va relacionando de alguna manera. Sí, es que era una Buenos Aires, no quiero parecer tanguero, pero los primeros años de Alfonsín y los últimos de la dictadura fueron muy interesantes. La verdad que afloraban muchas manifestaciones artísticas que ahora se está viviendo como una especie de nostalgia total hacia esa época. Están saliendo libros del Paracultural, Fernando Noy. Hay como una especie de mirada sobre eso que fue muy, muy fuerte. Yo soy del 65, es decir, que yo tenía ahí 20 años, estaba saliendo a la vida, y los Redonditos Ricota estuvieron mezclados en una efervescencia que enseguida quedó claro que no eran lo mismo que otros. Porque junto con los Redonditos Ricota, por ejemplo, el primer disco de Los Redondos es Gulp y es del 85, a pesar de que ellos venían de antes. En el 85 salen un montón de discos, sale Giros de Fito Páez, o sale Nada Personal de Soda Stereo. Enseguida quedaron claros quiénes eran cada uno, pero en ese momento Los Redondos fueron parte de lo nuevo. En cuanto a ventas, ¿cómo le va el disco? Lo decís en el libro, pero contanos, digamos. ¿A los discos de Los Redondos? Al primero, a Gulp, ¿cómo le va? Le fue muy bien, le fue muy bien. Sí, le fue muy bien. Lo que pasa es que era un disco casi artesanal. Sí. Que se distribuía, es el primer disco puntualmente. Pero el salto de octubre es abismal, digamos. Yo diría también el salto de un Bayón. Claro. Ahí empezó a escucharse mucho. Más que en octubre, decís. Fue una escala, fue una escalera. Fueron paso a paso y después en un momento estallaron. Sí. Cuando meten dos éxitos, Mi Perro Dinamita y Un Poco de Amor Francés, que se escuchaban en las discotecas. Mi Perro Dinamita me acuerdo que era la cortina de un programa de Gonzalo Bonadeo. Sí. Había el primer Poldarón terminaba con un tema de Los Redondos. Empezaron enseguida a transversalizarse y empezaron a barrer las fronteras de ese grupete que seguía esto que lo que vos decías, ¿no? Esa troupe de gente que parecía vivir en un eterno happening y una eterna performance con los monólogos totalmente desaforados de Enrique Sims y con ese vínculo muy, muy de gueto que tenían entre Cerdos y Peces, la revista que dirigía Sims, los Redonditos Ricota, ciertos teatritos como el Bambalinas, el Circo, el Paracultural. Era todo un mundo bastante pequeño donde pasaban muchas cosas, pero enseguida empezaron a saltar, como diría el Indio Solari, los decorados del rock y a insertarse en otro tipo de público. Y de hecho, ojalá que le vaya bien al libro, pero yo creo que es un libro, está pensado... en esa transversalidad, me parece. Sí, ¿no? que lo pueda leer un gerente que hoy tiene 45 años y que a los 20 escuchaba a los Redonditos Ricota, hoy los iba a ver, y hoy tiene un auto buenísimo y hace un tracklist, viste, en su pendrive y lo pone ahí y va a Pinamar escuchando los Redonditos de Ricota, y también para el tipo de Aldo Bonzi, que los siguió en los 90. En ese sentido, buscamos que sea un libro que fluya, que sea como una historia que pueda tener un interés transversal. La última, vos ya lo habías entrevistado al Indio Solari, ¿qué participación tuvo él en este libro? Porque hay muchísimas entrevistas. Sí, yo entrevisté muchas veces, por suerte. En Clarín, ¿no? Fuiste editor de música. Sí, yo fui editor de música en Clarín desde el 90. Entré en Clarín en el 90, en el 95 empecé a ser editor y hasta el 2010. Y sí, muchas veces. Y después también como solista. Bueno, la primera nota se le hice para un trabajo práctico para el taller justamente de Enrique Sims, que me atendieron como si yo fuese de la Rolling Stone. Yo era un nene que iba a hacer un trabajo práctico para un taller chiquito. Y me acuerdo que cuando nos estábamos yendo, cuando me estaba yendo fui solo. El Indio Solari me entregó un dibujo para que se lo den a Sims y era una caricatura de Enrique Sims y tenía un mensajito que decía el malogrado. Entonces cuando es el día siguiente voy al taller, se lo di a Enrique Sims y nos mira y se ríe.
Bueno, después se pelearon muy seriamente Sí. ellos. Hubo idas y vueltas, ¿no? Sí, pero finalmente se pelearon. Sí, sí, sí. ¿Y en este libro? ¿Qué? ¿Qué participación tuvo el indio? Al indio, no, bueno, el indio lo buscamos, es muy gracioso, ¿no? Porque también marca un poco, lo define. Sí. Cuando ya lo buscamos de entrada, y nos respondió siempre por mail, nos respondía a través de su representante, su secretaria, nos dice que por ahora no, prefiere que no. Cuando ya teníamos el libro, ya estaba el corpus investigado, Sí. dijimos, mira, indio, en realidad no queremos que nos des una entrevista, queremos al menos que nos veamos Una opinión. y que nos confirmes algunas dudas que tenemos de datos, la verdad. Porque no queremos, él se había quejado de un libro que salió de Gloria Guerrero hace un tiempo de Sí. que había algún tipo de dato inexacto, cosa que pasa sin... Bueno. Entonces decimos, mira, ya opinaron, ya hablaron Sky, Poli, Rocambole, Willy Crook, Sims, Mufercho, bueno, le hacemos toda una lista y nos escribe, el libro que ustedes están haciendo es la historia de los Beatles contada por Pete Best. O sea, redujo a todos a la figura alegórica del fugaz e intrascendente baterista Beatle antes de Ringo, ¿no? Mariano, muchísimas gracias por haber estado Gracias, en el Juan Contexto. Pablo. Un placer Gracias. realmente. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.